las jornadas de la industria creativa Naranjaytí ya se viene, hay mucha información sobre esto porque sí. Y esto tiene que ver con lo que es la creación de las aplicaciones para teléfonos celulares, un negocio que está en boga prácticamente, no solamente en todo el mundo, en Paraguay es un negocio creciente. La normativa, la legalización, dos invitados especiales esta noche aquí en el informativo. Quiero saludar a María José Peña, quien representa también a los organizadores. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Y Rodrigo Irasusta, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y un saludo a la audiencia también. Muchísimas gracias. Bueno, cuenten lo que se viene. 16 y 17 es este gran festival de la industria del software, ¿no? Así mismo. Y vehiculizado al teléfono celular, donde todo va prácticamente. Rodrigo, adelante. Así mismo. Nosotros somos de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Hoy estamos organizando Naranjaytí, aplicaciones, software y videojuegos. Esta es la edición de este Naranjaytí que ya tuvo su primera edición el año pasado con la música. La DINAPI tiene un programa de promoción de industrias creativas o las industrias que están desarrolladas sobre la base del derecho de autor. Y en ese sentido, en esta edición lo que estamos apuntando es a fortalecer a todo el sector de la industria que está justamente vinculada con la creación de aplicaciones, con la aplicación de software y principalmente brindándole herramientas de propiedad intelectual para que ellos puedan hacer buenos negocios, buenos contratos, sabiendo que de alguna manera hay todavía mucho desconocimiento de leyes de propiedad intelectual. Entonces, estamos con la cooperación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, trayendo expertos que vengan a explicar cómo funciona la industria del videojuego, del software, de las aplicaciones, cuánto produce por año. Y en ese sentido, la DINAPI está haciendo ese trabajo de juntar a todos los que están dentro de la cadena de la industria creativa, de la industria del software, de las aplicaciones y de los videojuegos. Son tres temas bien puntuales. Rodrigo, es bastante serio y claro lo que ustedes plantean, porque no solamente es proteger a la industria, exacto, al creador de la aplicación y la posibilidad de que el creador y el empresario puedan trabajar de manera conjunto, María José, ¿verdad? Claro, y también de poder hacer negocios con las ideas, que es lo que está vigente hoy en día en el entorno digital. Tenemos que ayornarnos y no podemos quedarnos fuera de eso, ¿verdad? De promover y de fortalecer también los gestores de ideas que forman parte también de la cadena de valor de la que les hablaba mi compañero. ¿Cómo estamos, María José, Rodrigo, en Paraguay, en ese nivel de creatividad de aplicaciones para teléfonos celulares? Porque todo se concentra ya en un teléfono inteligente, ¿no? En un smartphone. Sí. Qué bueno, me gusta cómo queda la E de Economía Naranja al programa. Primero, eso quería decirte, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que te iba a decir, Paraguay realmente ya no está en pañales, ya empezamos, estamos caminando en ese sentido. Los números de la industria a nivel global son gigantes. Hoy compartíamos con los compañeros algunos números que nos enviaba el profesor David Greenspan, que es el experto que viene por parte de la OMPI a trabajar esto en números de la industria del videojuego. Y nos comentaba que en el año 2015 la industria a nivel global produjo 91 billones de dólares. 91 billones de dólares. ¿Qué porcentaje nos alcanza? Todavía es 0,000 unos cuantos ceros detrás del cero. Bien, pero estamos caminando. Igualmente, yo te cuento que algo llamativo que me enteré hace poco también trabajando en esto, que era muy significativo, es que una de las empresas que están trabajando ya en Paraguay está exportando software educativos a Estados Unidos por valor de $500.000 año. Entonces, también vamos a tener esa exposición de qué es lo que está produciendo el Paraguay en Naranjaytí. Lo importante es no decir quiénes están y qué es lo que se está haciendo para que la gente también esté interesada en participar. Así mismo. Claro. Imagínense a nivel de Paraguay toda esta industria que está creciendo. Como vos me decías, Rodrigo, hay gente que está trabajando y produciendo para los Estados Unidos, ¿no? Así mismo. Es más, lo que también buscamos hacer es vincular a todos los agentes de la industria. ¿Qué pasa? Hoy estamos empezando, como te decía, y hay mucho desconocimiento de qué es lo que podemos hacer en Paraguay. Entonces, este evento pretende vincular a cada uno de los creativos, así como vos decías. Por ejemplo, el que está haciendo programación de un videojuego o de una aplicación, muchas veces no tiene un conocimiento acabado de diseño o no le puede dar un formato, un diseño atractivo a la aplicación. Entonces, la aplicación como que no resulta
a los ojos de quienes compramos todo el día aplicaciones o bajamos, descargamos de nuestros teléfonos móviles. Y igualmente, por ejemplo, decir que quienes hacen música para videojuegos son simplemente músicos que se dedican o se especializan en hacer músicas para videojuegos, y en Paraguay también se hace eso. O sea, no es un sector, o sea, no es esto algo específicamente para la gente que solamente analistas de sistemas o desarrolladores, el sino software, ¿verdad? que es el software, sino que lo que pretendemos hacer es vincular, canalizar y tratar de que todas las demás... Los creativos. Los creativos, en general. exactamente, en general, puedan vincularse para hacer este trabajo de, como dirían en inglés, networking. Es el networking. Bueno, y hablando de una ronda de negocios, pero ¿entre quiénes sería esta ronda de negocios, María José? Sí, nosotros tenemos como organizadores a la Senatix, a la FADA, que es la Facultad de Arquitectura, por la parte de diseño y su carrera de animación, porque la parte audiovisual cuenta bastante para los videojuegos y programas de ordenador. También contamos con la Politécnica. La Politécnica. La Politécnica, que es por otra la de las parte de los carreras. desarrolladores. Exactamente. Y la idea es vincularles a estos agentes para que sepan que ellos pueden vender sus ideas, el intangible, que es lo que la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual protege. ¿Qué tipo de aplicaciones ya se están realizando o se van a realizar en Paraguay? A ver, que ustedes nos pueden anticipar como gancho para Yo lo que te va a ser cuento que es súper importante que vayamos todos, que justamente nos enteremos de qué tipo de aplicaciones ahí van a ver. Ya te cuento y te adelanto, porque esto va a ser un boom. Ya te adelanto que va a haber también un colegio que va a organizar el segundo intercolegial de videojuegos desarrollados por chicos. Entonces, de 12 a 18 años hay ya un intercolegial de chicos que van a diseñar los videojuegos, y este intercolegial se llama Adver Gaming. Ellos eligen los nombres. ¿Vos sabés ¿Que en castellano significa? El juego de la publicidad. De los gamers. Bien. Exactamente, los Adver Gamings. Estos chicos van a hacer juegos para venderlos a las empresas que quieran instalar los pequeños juegos en sus páginas web como un juego aplicativo o un aplicativo dentro de las páginas web. Entonces estos chicos se van a dedicar a trabajar los videojuegos para estas empresas que quieren con la hacerlo. Posibilidad de venderlo en los App Store, ¿no? En los App Claro. Store, así mismo. En los grandes App Store. Sí. estamos Así hablando. mismo. El evento también va a contar con teléfonos celulares para que la gente pueda ir probando estas aplicaciones a la par y que se puedan divertir también dentro de lo que sería la feria de productos Es lo y que servicios. decimos en el ámbito comercial, degustaciones. Degustación. Sí, De aplicaciones. claro, inclusive vamos a tener degustaciones de café y de té también. Es para que la gente se sienta cómoda, para que se sientan bien, para que se quieran quedar largo rato. Hay una cosa, no le pregunté, el horario y dónde va a ser esto. A ver, De 16, buena pregunta. de 16 a 21 horas en el Crown Plaza, invitados todos, y les pido que se vayan registrando nada más, porque el acceso es libre y gratuito, pero son con cupos limitados para las charlas, porque tenemos aproximadamente aforo de 260 personas. Entonces es importante que se vayan registrando en la fanpage de Naranja IT. Una última pregunta, ¿alguna expectativa de negocios hay en cifras? En Sí, puertas. muchas, Por favor. muchas. ¿Un monto? Expectativas de negocios y en cifras. Este año hablamos con los de la Cámara de la Industria del Software, CISOF, que son también unos partners y son auspiciantes de este evento, socios directos, por supuesto, imagínate, que hablan de que gracias a este tipo de iniciativas el negocio o la vinculación o el networking hace de que cada vez más se compren y se vendan los software que en Paraguay se hacen. Es lo que decimos en Yopar, el socio IT. El socio IT. Excelente, gracias Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Muy buen anticipo. María José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este bloque de Economía Virtual fue auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.